Buenos días, tardes o noches, estimada profesora. En esta oportunidad hablaremos sobre Viktor Frankl y su modelo existencial de la logoterapia. Nuestro grupo está conformado por Denis Guerra, Javier Acares, Laura Gómez y quien presenta Francisca Almeida. Viktor Frankl nace en Viena en 1905. Él estudia medicina y se especializa en neurología y psiquiatría. Posteriormente se convierte en dirigente del Hospital de Viena en el área de neurología. Al pasar el tiempo se lo llevan a un campo de concentración junto a su esposa y a sus padres, donde el único sobreviviente es él. Posteriormente a su liberación, en 1945, escribió el libro El hombre en busca del sentido. Este postulado propone que el hombre, dentro de la deshumanización y el sufrimiento de lo que es la experiencia propia en un campo de concentración, busca una manera de encontrarle el sentido a su vida, de que tiene que ver también con la dimensión espiritual del ser. A continuación hablaremos acerca de conceptos importantes dentro de la teoría de Viktor Frankl. Primeramente de los tres pilares fundamentales de la existencia, que se vendrían siendo la libertad, la voluntad y el sentido. Cuando hablamos de libertad, nos referimos a la capacidad de elección y decisión que tiene el ser humano sobre su vida, de elegir y de ser responsable de esas elecciones. Es como tener la libertad de elegir hacia dónde voy. Ahora, cuando hablamos de voluntad de sentido, tiene que ver con la decisión que ponen las personas para lograr ciertas metas, la fuerza o energía que impulsa o que moviliza a llegar a sus objetivos. Existe una orientación hacia la búsqueda del sentido de la propia vida. Ahora, el sentido. El sentido de la vida, de alguna manera, es nuestro pilar interno que nos permite vivir la existencia incluso en los periodos más difíciles. El sentido tiene que ver con la capacidad de significar las vivencias de uno mismo en un sentido personal único e intransferible. Luego tenemos la contraparte del sentido, que vendría siendo la frustración existencial, que esta se da o aparece cuando la persona no es capaz de encontrar o de conectarse con estos tres pilares, que vendrían siendo la libertad, la voluntad y el sentido. Esta frustración puede verse relacionada con la depresión, con la neurosis, y de alguna manera estar en este estado puede llevar a la persona al propio aniquilamiento. Con logos se refiere a la palabra griega que equivale a sentido, significado y propósito, que dentro de su teoría es el objetivo de la terapia y la posición que asume el terapeuta. Autodistanciamiento es la capacidad del ser humano de apartarse de su síntoma y ser consciente de lo que ocurre mirándose a sí mismo desde fuera, lo que posibilita mayor objetividad en cuanto a su situación, para finalmente lograr la autotrascendencia, que hace referencia al hecho de distinguir entre lo que se es y lo que se puede llegar a ser. Y finalmente el neuroticismo, que es una consecuencia del vacío existencial y tiene que ver con la pobreza espiritual. Viktor Frankl clasifica las neurosis según la dimensión del ser humano. En el caso de la neurosis biológica tiene que ver con los problemas en el funcionamiento corporal. En el caso de la neurosis noógena tiene que ver con la falta de sentido existencial, esto obviamente llevado a lo espiritual y luego a una frustración existencial. En el caso de la neurosis psicógena tiene que ver en cómo nosotros nos percibimos en la vida a través de lo psíquico, y por último en la neurosis sociógena, la cual se orienta o se nace a través de los problemas sociales. La finalidad de la logoterapia es ayudar al consultante a encontrar o darle significado a la vida, por lo que este es el agente de cambio. Para ello, el logo, es decir, el terapeuta que se posiciona como sujeto lógico, debe seguir técnicas como la intención paradójica o de reflexión, la cual invita al consultante a desear lo que teme y no huir ni luchar contra el miedo. También está el cambio de actitud, diálogo socrático, apelación o logoterapia narrativa. Esta terapia tiene aplicaciones en trastornos del sueño, trastornos sexuales, fobias, trastornos obsesivo-compulsivos, depresión y prevención del suicidio,
además de ayudar en procesos de duelo y aceptación de enfermedades terminales. Los aportes de Frank a la psicología fueron denominados a veces humanistas o incluso transpersonales. Si bien estas denominaciones no son completamente inexactas, hay cualidades específicas de la teoría frankliana y de su logoterapia que la distinguen de importantes escuelas, así como de las otras escuelas de análisis existencial. Frank comparte con los psicólogos humanistas su disidencia respecto del conductismo y del psicoanálisis, así con respecto de las visiones cognitivas reduccionistas que burdamente equiparan al ser humano a un ordenador u otra clase de aparato mecánico. Para Frank, lo esencial del ser humano no es que descargue sus pulsaciones ni que reaccione a estímulos ambientales. Por el contrario, para él, para el creador de la logoterapia, lo esencial es que el ser humano se dirige hacia el mundo y actúa allí, y en su acción asume libremente ciertos valores o deberes que anhela cumplir. Cuando el ser humano se deja de lado a sí mismo, se autotrasciende al servicio de algo distinto de sí. Entonces, es cuando es más propiamente humano y es más auténtico. Según Frank, el que tengamos una relación con Dios, que puede ser inconsciente, no implica que Dios está entre nosotros. Por otro lado, mientras la psicología transpersonal, o al menos gran parte de ella, asume que la vida continúa después de la muerte, de una manera espiritual, incorpórea y o reencarnamos en otras vidas, Frank, como gran parte de los filósofos existenciales, considera que el ser humano es finito y la muerte como una expresión máxima de su finitud. Finalmente, esta psicología apoya una concepción antropológica que considera al ser humano como un ser socioespiritual, al que lo motiva una voluntad de encontrar sentido a su existencia. Finalmente, su teoría sirvió, y más adelante, para sustentar la corriente psicológico-humanista, con un punto de vista fenomenológico y subjetivo de la realidad, basado en el existencialismo. Muchas gracias, profesora, gracias por ver nuestra presentación y espero que le haya gustado. Que tenga una buena tarde, un buen día y nos vemos en clases.